Gloria a Dios por otra oportunidad que el Señor nos brinda de estar en esta iglesia en las casas. Espero que cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, se encuentren muy, pero muy bien, gozando de las bendiciones que solo Dios puede dar. Aún en medio de cualquier circunstancia, Dios es fiel y Él está para ayudarnos. Déjeme decirle que en esos días que estamos viviendo, donde las cosas todavía, algunas cosas se están reacomodando, acabamos de salir de una cuarentena, otros han tenido que tener cercos sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que es como un nuevo vivir, un nuevo despertar, o como están diciendo en algunas noticias o otras personas, un nuevo inicio. Me llama la atención, yo les he dicho eso de un nuevo inicio, es iniciar de nuevo. Pero la pregunta que yo me he estado haciendo es, ¿realmente en este nuevo inicio tenemos metas? ¿O ya nos acostumbramos a vivir el día y gastarlo y que se pase? Déjeme decirle que cada uno de nosotros debemos de tener metas en lo que hacemos, metas en lo que decimos. La Biblia dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Quiere decir que encomendemos a Dios los proyectos que tengamos. En medio de la pandemia que hemos pasado, hay gente que se tuvo que reestructurar en sus ingresos, tuvo que inventar maneras de hacer llegar ingresos a su casa, tuvo que adaptarse a nuevas cosas, y ahora que se vuelve a salir hay que readaptarse otra vez. Pero ¿sabe qué? Hay que poner metas, hay que poner metas, hay que poner objetivos, y hay que entender el por qué Dios nos ha dado vida. ¿Cuántas personas partieron y ya no están con nosotros? Familiares, amigos, vecinos, hermanos. Pero si tú y yo tenemos vida, es porque Dios algo quiere hacer con nosotros. Pero no nos gastemos el tiempo así, pongámonos metas. Por eso a esta hora quiero que hablemos de una invitación especial. Hay una invitación especial que este día la palabra de Dios quiere hacer a tu vida. Y para eso quiero invitarte a que leamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 del versículo 24 en adelante, que dice de la manera siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice Jesús, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, la encontrará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Ahí está, una invitación especial. ¿A qué me quiero referir yo con esta invitación especial? En eso que el Señor acaba de decir, es una invitación que Él nos hace. El primer versículo, el Señor ahí en el versículo 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nos está invitando, nos está llamando. Dice Mateo 16:24 que el Señor Jesús se dirigió a sus discípulos, dice Mateo, y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno, o sea, es una invitación general. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero oiga esa frase, si alguno. Hay un versículo paralelo, mis amados hermanos, de esta porción que está en Marcos capítulo 8, ahí en el versículo 34, le voy a leer el primer versículo, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Son paralelos, o sea, se refieren a lo mismo, pero cada evangelista escribió desde su punto de vista. Me llama la atención que aquí Marcos dice que no solo llamó a sus discípulos, Mateo dice que llamando a sus discípulos, pero Marcos dice que llamó a la gente y a sus discípulos. O sea que esta invitación que el Señor está haciendo es una invitación de manera general. A todos los que oyeron, a los discípulos, y ahora te la hace a ti, me la hace a mí. Todos los presentes oyeron la invitación y todos podían tomar una decisión. ¿Qué era la invitación que el Señor estaba haciendo? Que si alguno quiere venir a seguirle, si alguno quiere venir en pos de Él. Y esa invitación la estás oyendo tú, la estoy oyendo yo, la van a oír otros que nos escuchen después o escuchen esta grabación después.
pero todos los que oían podían tomar una decisión. ¿Por qué? Porque es una invitación general. Todos estamos oyendo la palabra, pero necesitamos tomar una invitación. Es una invitación que no excluye absolutamente a nadie, pero requiere de la toma de una decisión. Incluso ninguno de los dos pasajes, ni Mateo capítulo 16, ni Marcos capítulo 8, usted lo puede leer después de esta palabra, narra o cuenta la decisión que las personas y los discípulos tomaron. ¿Por qué? Porque es una invitación primero general y abierta. Tú tienes la decisión de dar una respuesta al Señor positiva o negativa, pero la invitación es general. Pero esta invitación, que es especial, y de eso estamos hablando, una invitación especial, requiere precisamente eso, la toma de decisiones. El Señor aclara lo que implica esta toma de decisiones. Primero, es personal. Si alguno, dijo el Señor, quiere venir en pos de mí. Me encanta que el evangelio es personal. Yo no entiendo por qué el enemigo nos ciega y nos mete en la cabeza que como en esta religión me dejó mi cascarahuela. No se trata de eso. Es una decisión muy personal. Muy personal. Bueno, en mi hogar, me acuerdo yo que mi hermano mayor fue el que tomó la decisión, luego la tomé yo, y los dos batallamos juntos por mucho tiempo. Luego mi hermana, que no estaba acá, la tomó, y así hemos ido viendo cómo el Señor ha ido creando el deseo en cada persona. Pero no pudimos decir que mi abuela, que mi tío, que mi primo, que mi mamá, que mi papá. No, es una decisión personal. Pero también eso quiere decir, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno implica que es voluntario. Dios no está forzando a nadie, aunque Él pudiera hacerlo. No, Él es el creador de todos nosotros, pues Él pudiera hacerlo, pero Él no forza a nadie. Pero esta invitación también implica un reto. No solo dice el Señor que es voluntaria, sino que implica un reto. Si alguno quiere venir en pos de mí, volvamos a leer lo que dice Mateo 16, 24, observe bien lo que dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Dice, ahí viene el reto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ese es el reto que implica, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto de niéguese a sí mismo? Implica poner a Jesús y los intereses del reino de los cielos primero y por encima de todo en nuestra vida. ¿Qué tiene el primer lugar en tu vida? Valdría la pena que nos hiciéramos esa pregunta. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Significa renunciar a sí mismo para poner a Cristo como el objeto central de mi vida. Yo sé esto, yo entiendo esto porque precisamente son los pasajes que a mí golpearon mi corazón y que me atrajeron al Señor. Implicó dejar todo de lado porque encontré el sentido de mi vida. Ese es el reto, niéguese a sí mismo. Yo iba por la ruta que yo creía que era la correcta, pero a través de la palabra y de ese encuentro personal que tuve con el Señor Jesucristo, me di cuenta que no era la ruta correcta. Entonces me dejé guiar por el Señor, así que me atreví a negarme a mí misma. ¿Y qué significa eso? Poner a Jesús y los intereses del reino primero y por encima de los míos. Segundo, renunciar a mí misma para poner a Cristo como el objeto principal en mi vida. Tercero que hice es servir al Señor. Cuando uno toma esta decisión, cuando uno acepta este reto, hay que dejar de vivir para los propios deseos, intereses y ambiciones, y hay que aceptar la voluntad de Dios. Y le voy a decir, la voluntad de Dios es perfecta. La de nuestra no es perfecta. ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces yo me he equivocado? Porque andamos en nuestra supuesta voluntad. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, Jeremías 29:11, porque he aquí, dice Jehová, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el fin que os he preparado. ¿Cuál es el fin que Dios nos ha preparado? Entonces, esto nos habla de la negación y muerte del propio yo. Esa fue la decisión del apóstol Pablo. Fíjese que en Gálatas, ahí en el capítulo 2, en el versículo 20, leamos lo que el apóstol Pablo decía. Él tomó la decisión y él lo expresó
de esta manera: con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo Pablo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice él, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pongo mis manos en cruz como las puso Cristo, sujeto mis pies a la cruz de Cristo. Ya no voy a hacer lo mío, no que voy a hacer lo que el Señor me demanda a mí. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo. Niéguese a sí mismo en la primera parte del reto, pero luego dice: tome su cruz. Significa hacer todos los sacrificios necesarios por amor a Cristo, como siervo suyo, incluso sufrir la muerte física si es necesario. Mire, y Pablo sí que lo vivió, porque el apóstol Pablo tuvo que sufrir tanto. Es más, cuando tuvo ese encuentro con el Señor ahí camino a Damasco, el Señor le dijo a Ananías: ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este hombre que voy a derribar, le dijo, al suelo. Y le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por causa del reino, porque Pablo perseguía a la iglesia y luego fue evangelista de la iglesia. Mire qué interesante. Entonces Pablo tomó la cruz. Pablo hizo los sacrificios necesarios como siervo de Cristo. Incluso hasta él se dispuso a sufrir la muerte. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6, usted lo puede leer en casita, dice Pablo, ya en sus últimas cartas que escribió a Timoteo, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, le dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Mire, él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y por cierto, Pablo fue asesinado no por malhechor, no porque le debía a alguien, no porque mató a nadie, sino por causa de predicar el evangelio. Pero este es el espíritu de sacrificio, de la fidelidad, del que trabaja y sufre por la causa del Señor, de aquel que acepta el reto y me va a decir: uy, yo no quiero que me maten. No, ahora ya no necesitamos. Mira, ahora la gente no nos tira piedras por ser cristiano. Es cierto, hay situaciones que padecemos, pero sabe, ahora es un honor ser cristiano. ¿Por qué? La gente le dice: ore por mí. Bueno, nosotros tenemos el programa de oración el día sábado. Hay gente cristiana y no cristiana que nos está pidiendo oración. Como pastores hay gente creyente y no creyente que nos pide oración. Y yo he tenido, cuando no estaba entregada al ministerio a tiempo completo, mi jefa me decía: Caro, ora por mí porque vos estás más cerca que Dios. La gente reconoce la cercanía que hay en Dios, pero negarnos a nosotros mismos para dejar brillar y fluir al Señor Jesucristo es lo más precioso que puede suceder. Por eso es una invitación especial. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, o sea, es general, es voluntaria, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesita un reto, estar dispuesto a dejar que los sueños de Dios se cumplan en mi vida, o el por qué Dios me creó se cumpla en mi vida. Y esta invitación es especial porque hay razones por las cuales vale la pena negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle al Señor. ¿Cuáles son esas razones? Ahí en la misma porción del llamado que Jesús hace, de esta invitación especial, explica algunas razones por las cuales esto es necesario. Veamos lo que dice Mateo 16:25. Y ahí lo vamos a leer nosotros. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, dijo Jesús, por causa de mí, dice él, la encontrará. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Negarnos a nosotros mismos es una invitación especial y vale la pena. ¿Por qué? Porque es el camino que conduce a la vida eterna. Y aquí están las paradojas del discipulado. Esos son estilos de escritura que en la Biblia se encuentran, que son propios de la época del Señor Jesucristo, que son paradojas. Dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará, dice el Señor. A mí me costó entender eso, déjeme decirle. Pero yo creí que iba a perder mi vida si aceptaba al Señor. A mí me habían dicho que el evangelio era para gente ignorante, que el evangelio era para los viejitos que ya no hallaban qué hacer, que el evangelio era para la gente del campo. Tenía 16 años, 17 años.
Ahí andaba entre los 16 y los 17 años. Yo estaba como queriendo vivir mi vida, o como dicen por ahí, la vida loca, ¿verdad? Y a esa edad uno de joven está preocupado por su figura, está preocupado por su rostro, por ser simpático con todos, por caerle bien a medio mundo, por los novios, por las novias, por las carreras, y a veces la carrera es lo que menos nos interesa. Nos interesa ser populares. Pero fíjese de que me confrontó el Señor y me dijo, esta vida terrenal es corta. Y es cierto, la vas a vivir, vas a ser popular, pero ¿cuánto tiempo de vida te resta? Tú no lo sabes, y es cortita. Y me puse a pensar, ¿vale la pena limitar mi vida terrenal, que es corta, para disfrutar de una vida eterna allá en los cielos? Y me puse a hacer una balanza, y yo creo que fue el Espíritu Santo iluminándonos. ¿Por qué? Porque si yo aparentemente pierdo mi vida aquí en la tierra, porque me sucedió cuando yo acepté al Señor, dice que mis amigas me dijeron, no, ya te hiciste de esa, ya no nos hables. ¿Qué de malo tiene que uno se haga creyente? Porque los amigos nos quieren cuando decimos malas palabras, cuando hacemos cosas que no convienen, cuando andamos en las fiestas, cuando andamos en esto y lo otro, y nos escapamos, decimos mentiras a los papás. Esa fue mi experiencia. Pero, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Entonces, aparentemente para ellos, yo perdí mi vida. Aparentemente para ellos. Pero, ¿sabe? La encontré en Jesús porque le hallé la razón de vivir. Como dice Dani Berríos en una alabanza, razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando este mundo me abandonó. Tú me miraste, dice, con ojos de amor y ternura, y me diste amor cuando nadie me quiso amar. Yo encontré mi vida cuando me dejé guiar por el Señor Jesucristo. Y Él dice en esa paradoja, y el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. Esa fue mi experiencia, querido hermano, querida hermana. No sé cuál es tu experiencia, pero amado amigo, yo sé que todas esas preguntas se te vienen a tu cabeza. Yo lo experimenté hace más de 39 años y créeme, todavía estoy aquí por pura misericordia de Dios, pero es rico encontrar uno la razón de vivir. El que no está dispuesto a sacrificar sus bienes materiales y la satisfacción de este mundo presente, dice que perderá la vida verdadera, que es la vida espiritual y la vida eterna. En cambio, el que esté dispuesto a poner todo lo que es y lo que tiene a disposición del Rey de Reyes y Señor de los Señores, salvará su vida por esa aparente pérdida. La consagración que exige Jesús debe de ser total. No podemos jugar. Y yo te exhorto, amado hermano en el Señor, no juguemos a ser creyentes. O somos o no somos, porque como dijimos hace algunas prédicas, a los tibios el Señor los vomita de su boca. Seamos bien en el Señor. Entonces, ¿por qué vale la pena? Dijimos, estamos viendo por qué vale la pena negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Primero dijimos, porque es el camino que nos conduce a la vida eterna. Segundo, porque el alma vale más que las cosas temporales. Mira el versículo 26, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, créame, esas palabras yo las cargo aquí como una puñalada. Fue lo que a mí me atravesó. O como dice Marcos en su capítulo 8, ¿de qué te sirve que ganes el mundo si vas a perder tu alma? ¿Sabe qué me dijo el Señor a mí cuando me hizo esa invitación especial? ¿De qué te sirve que te hagas popular si cuando te muras el infierno va a abrir su boca y te va a tragar? Si vas a pasar un poquito de vida disfrutándola y te vas a ir a toda una eternidad en sufrimiento. Algunos creen que el infierno no existe, pero sí existe. Si la Biblia lo habla, es porque existe. Y hay experiencias y bueno, otras cosas que algún día vamos a poderlas compartir. Pero ¿sabe qué? Es eterno el sufrimiento allá. Y hay gente que está sufriendo aquí, no arregla su vida y se va a ir a sufrir allá. ¿Por qué no aceptas esta invitación especial que el Señor nos está haciendo? La muerte no acaba con todo y el hombre tiene que elegir entre lo pasajero y lo que es eterno. Fue mi experiencia, como les digo, yo no puedo hablarle de usted porque no lo conozco, pero puedo hablarle de mí porque fue lo que yo experimenté. Y esta decisión debe de ser irrevocable.
No que hoy sí, soy creyente, mañana ya no lo soy, o que hoy peco y mañana voy a orar y ya me salvé. Mucho cuidado con estar jugando con las cosas de Dios. Tanto la ganancia como las pérdidas son eternas. En el día de juicio nadie podrá pagar ni un centavo de dólar por su alma. Por eso dice, ¿de qué nos sirve todos los bienes y las riquezas de este mundo si nos vamos a ir a condenación eterna o a perecer? Cristo volverá un día y pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire lo que dice el versículo 27 de Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con quién? Con todos sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el reconocimiento de Cristo en la tierra se traduce en reconocimiento que el Señor va a hacer de nosotros allá en el reino de los cielos. En Mateo 10:33 dice el Señor, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, dice Jesús, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús va a recompensar a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. ¿Qué recompensa te va a dar el Señor cuando regrese a la tierra? Ay, estos creyentes están locos. Mire, yo creo que si yo me santifico en esta vida, en la fe y la confianza que hay un Dios en los cielos que me va a recompensar, bien hago, porque vivo una vida santa, piadosa y aquietada en esta tierra. Y el Señor va a darme algo mejor en el cielo. Y si no existiera, pues he disfrutado de la tierra, aunque te digo, 100% seguro que mi Señor existe, que Él vive y viene por nosotros. Reconozcamos, amados hermanos y amigos, que la vida es un regalo que Dios nos ha dado. Y no hay que vivirla a la deriva. Dios no solo nos da la vida, sino que nos da también el regalo de la salvación. Qué terrible que en el día final no podamos entregarle al Señor buenas cuentas de estas dádivas de la vida, de la respiración, de las oportunidades que nos ha dado. Por eso ahora yo aprovecho la oportunidad. Ahora que enfrentan nuevos retos, nuevas oportunidades, vale la pena que tomemos decisiones sabias. Y en esta ocasión, yo te repito, la invitación especial. Quiero que volvamos a leer Mateo 16, 24 al 27, lo que leímos al inicio. Y ahora con lo que hemos hablado, tú vas a entenderlo mejor. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, te está hablando el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la invitación especial. Venid en pos de mí, dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, yo dejo esta invitación y pregunto, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuál es tu decisión? Tú, hermano, que ya hiciste tu decisión, te pregunto, ¿te estás negando a ti mismo para dejar que los deseos de Dios se cumplan en ti? ¿Estás tomando tu cruz cada día? O sea, ¿estás dispuesto a hacer la obra que Dios te ha encomendado cada día? A pesar de que te critiquen y digan lo que quieran, ¿o ya cambiaste de decisión? Vale la pena que meditemos en el Señor y que tomemos la rienda de nuestra vida para poderle entregar cuentas al Señor. Y a ti, amigo, si necesitas tomar una decisión por Cristo Jesús, por favor repite esta oración que te dejo. No te desconectes, sino que repite la oración, y te recuerdo, comunícate con nosotros para poderte extender una mano y ayudarte. Que Dios los bendiga grande y poderosamente y te dé oportunidades para tomar decisiones sabias. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo.
Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 7748-4137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.